Real Spanish Lessons. Hoy, en las clases de español online, la acentuación. ¿Sabes poner acentos? Comenzamos a explicar la acentuación. ¿Qué hay que saber para acentuar? Para acentuar bien tenemos que conocer tres cosas. Primera, la sílaba tónica de la palabra que tengamos que acentuar. Segundo, tenemos que conocer, para realizar la acentuación gráfica, las reglas, para saber si acentuamos o no acentuamos. Y tercero, deberemos conocer excepciones, como por ejemplo en el caso de la tilde diacrítica. En este vídeo vamos a ver estos tres puntos. Comenzamos con la sílaba tónica. Todas las palabras tienen una sílaba tónica o una sílaba átona. La sílaba tónica es la que suena más fuerte. La sílaba átona son el resto de sílabas, aquellas que suenan más débiles. Por ejemplo, en la palabra español tenemos tres sílabas. Español. Las dos primeras, espa, son las sílabas átonas, porque son las que suenan más débil. Ñol es la sílaba tónica, es la sílaba más fuerte. Y en estas sílabas tónicas es donde siempre se pone el acento, y siempre en la vocal de la sílaba tónica. El acento o tilde es esa marquita que veis encima de las vocales. Pero atención, no todas las sílabas tónicas llevan acento. Hay que seguir unas reglas. Por ejemplo, la palabra español no lleva acento en su sílaba tónica. Sin embargo, mamá, que tiene dos sílabas, ma, sí que lleva acento en la sílaba tónica. Vamos a ver ahora las reglas que hay que seguir para poner o no acento. Ahora pasamos a la explicación sobre la acentuación gráfica, es decir, cuando poner ese simbolito, que es una tilde, sobre la vocal. Para ello debemos comenzar aprendiendo a clasificar las palabras en 4 grupos. El primer grupo son las palabras agudas. Por ejemplo, la palabra comer es una palabra aguda porque tiene la sílaba tónica en la primera sílaba comenzando por el final. Mer, comer. El segundo grupo son las palabras graves. Por ejemplo, acento, acento. La sílaba tónica está en la segunda sílaba empezando por el final. Cen. El tercer grupo son las palabras esdrújulas. Por ejemplo, América. América tiene la sílaba tónica en la tercera sílaba comenzando por el final. Me. Y por último pasamos al cuarto grupo. Las palabras sobreesdrújulas, como rápidamente. Rápidamente. Esta palabra tiene la sílaba tónica a partir de la cuarta o la quinta sílaba. En este caso es en la quinta. Rápidamente.
Vamos a probar a hacer un ejercicio. ¿Dónde clasificaríamos las siguientes palabras? Vamos a ello. Comenzamos con la palabra sofá. Sofá es una palabra aguda, porque al igual que comer, tiene su sílaba tónica en la primera sílaba. Plátano. Plátano es una palabra esdrújula, como América, ya que tiene la sílaba tónica en tercera posición. Últimamente. Últimamente es una palabra sobreesdrújula, ya que tiene la sílaba tónica a partir de la cuarta posición, en este caso en la quinta. Zapato. Zapato es grave, como acento. Tiene la sílaba tónica en segunda posición. Veamos 4 más. Tenedor. Aguda, como sofá. Silla. Grave, como zapato. Pájaro. Esdrújula, como plátano. Y prácticamente, sobreesdrújula, como últimamente. Ahora que sabemos poner las palabras en los 4 grupos, podemos pasar a las reglas. Vamos a aprender las reglas para cada grupo de palabras porque es lo que nos va a ayudar a saber si hay que poner o no acento. Comenzamos con las reglas para las palabras agudas. Palabras como sofá, comer o tenedor. Se acentúan siempre que su última letra sea una vocal A, E, I, O, U, una N o una S. Por ejemplo, sofá tiene como última letra una vocal. Por eso se acentúa. Comer y tenedor acaban en consonante. Por eso no se acentúan. Vamos ahora a ver las reglas para las palabras graves, como acento y zapato. Se acentúan siempre que su última letra sea una consonante, menos N o S. Por ejemplo, lápiz es grave, pero acaba en consonante. Por esa razón lleva acento. Sin embargo, la palabra acento y zapato son graves, pero terminan con una vocal, por lo que no llevan acento. Y pasamos al tercer grupo, las palabras esdrújulas. Estas son las más fáciles, ya que tanto las esdrújulas como las sobreesdrújulas se acentúan siempre. Atención, que no se os olvide. Se acentúan siempre en la sílaba tónica. Vamos con las excepciones. Vamos a hablar de la tilde diacrítica. Hay palabras que, según las reglas, no deberían llevar tilde. Sin embargo, les pondremos una tilde diacrítica que servirá para evitar la confusión entre dos palabras que se escriben exactamente igual. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, sin tilde podemos escribir o decir el. El gato maulla. El es un artículo. Esta misma palabra existe con tilde. El. Él no ha llamado todavía. Él es un pronombre personal.
La tilde sirve para distinguir el artículo del pronombre. Te. Te es un pronombre, sin tilde. Te llamaré mañana. Con tilde, té es el nombre de una bebida. ¿Te apetece una taza de té? Y el último ejemplo. Si, sin tilde, es un condicional. Si llueve no saldremos. Sin embargo, si con tilde es la afirmación. Sí, yo también iré a cenar. La tilde o acento, no os olvidéis, se pone siempre en las vocales. Para terminar, vamos a ver un resumen de lo aprendido. ¿Cómo acentuamos las palabras? Primero, tenemos que saber cuál es la sílaba tónica de la palabra. La sílaba tónica de mamá es mamá, la primera empezando por el final. Después, según las reglas de acentuación, la sílaba tónica llevará acento o no. Según las reglas de acentuación, mamá lleva acento, es aguda y acaba en vocal. Y tercero, hay que conocer las excepciones. Por ejemplo, en caso de las tildes diacríticas. La palabra té lleva o no acento dependiendo de lo que signifique. Puede ser un pronombre o puede ser una bebida. Y con esto terminamos la videolección sobre la acentuación. Sígueme en Instagram y en Facebook para descubrir más contenido como este. En mi blog puedes ver una entrada con una explicación sobre la acentuación. No te olvides de darle a me gusta y suscríbete para no perderte contenido como este.